La niñera que encontró un hogar. El secreto de la mansión Velasco. Antes de empezar, déjanos un comentario con la ciudad desde la que nos ves en España o Latinoamérica. Y cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10. Y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, acomódate y disfruta de cada detalle. La luz de la tarde se filtraba a través de los ventanales del piso al techo de la mansión Velasco, proyectando largas sombras sobre el vestíbulo de mármol. Donato Velasco estaba en el umbral de su despacho, su alta figura de 40 años tensa por una frustración apenas contenida, mientras veía a la última niñera, Carmen, o algo así, bajar apresuradamente la gran escalera con su maleta. «Señor Velasco», dijo ella, sin atreverse a mirar sus penetrantes ojos grises. «Lo siento de veras, pero este arreglo no está funcionando». La mandíbula de Donato se apretó. A sus 40 años, él dirigía reuniones llenas de los ejecutivos financieros más poderosos de Europa. Sin embargo, no podía mantener una sola niñera en su casa por más de una semana. Su cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, mostraba las señales de haber pasado su mano por él con exasperación. El traje sastre color carbón, que lo hacía parecer invencible en el mundo corporativo, se sentía como una armadura que le fallaba aquí, en su propio hogar. «Esta es la quinta en este mes», dijo, su voz baja y controlada, aunque algo peligroso parpadeó en sus ojos grises. Carmen se removió incómoda. «Sus hijos son un desafío. Necesitan más atención de la que puedo ofrecer». A través del intercomunicador, el sonido de algo rompiéndose en el piso de arriba resonó en la casa, seguido por el grito desafiante del pequeño Leo, de 3 años. «No te queremos aquí de todos modos». Donato cerró los ojos brevemente, sintiendo el familiar peso de la insuficiencia. Cuando los abrió, Carmen ya estaba en la puerta principal. «Buena suerte, señor Velasco», dijo. Y luego se fue, dejando solo el eco de sus tacones en el mármol y el persistente aroma a costosos productos de limpieza que nunca lograban enmascarar del todo el vacío subyacente de la casa. Subió las escaleras lentamente, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. La sala de juegos de los niños era una zona de desastre, juguetes esparcidos por todas partes, libros de cuentos rotos. Y en el centro de todo, sentados, estaban Leo y Sofía, sus gemelos de 3 años, con su pelo oscuro y sus ojos que reflejaban su propia mirada gris tormenta. Leo, con su barbilla terca y postura desafiante, estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra persa, construyendo algo con bloques mientras los derribaba deliberadamente. Sofía, más pequeña y callada, pero no menos determinada, había acorralado a su conejo de peluche en el asiento de la ventana, susurrándole con el tono serio que siempre hacía que el pecho de Donato se encogiera por los recuerdos que intentaba reprimir. Se parecían tanto a Elena. Los mismos rasgos delicados, la misma forma en que Sofía inclinaba la cabeza cuando pensaba. El mismo fuego en los ojos de Leo cuando estaba decidido a salirse con la suya. «Otra que se fue», dijo Donato, apoyándose en el marco de la puerta. Leo no levantó la vista. «Bien». Olía a flores viejas. Él estaba tratando de ayudar. «No necesitamos ayuda», dijo Sofía en voz baja, todavía concentrada en su conejo. «Nos tenemos el uno al otro». La simple declaración le golpeó más fuerte que cualquier adquisición corporativa. Estos niños, sus hijos, habían aprendido a depender solo el uno del otro porque él les había fallado. 3 años desde que Elena murió durante su nacimiento. 3 años de dolor que lo habían convertido en un fantasma
en su propia casa. 3 años contratando a extraños para llenar un papel que él no sabía cómo desempeñar. Sacó su teléfono y buscó el número de la señora Torres, la agencia de colocación que le había estado buscando niñeras pacientemente. Su pulgar se quedó sobre el botón de llamar. «Papá». La pequeña voz de Sofía le hizo levantar la vista. Estaba de pie, abrazando fuerte a su conejo contra el pecho. «¿Vas a buscar a otra señora a la que no le gustemos?». La pregunta fue formulada con la naturalidad que solo poseen los niños, pero le cortó como un cristal roto. Se arrodilló a su altura, viendo los ojos de Elena mirándole. Confiados, esperanzados y ya aprendiendo a protegerse de la decepción. «Estoy tratando de encontrar a alguien que se quede», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. «Todas se van», dijo Leo, mirándolo por fin. «Igual que mamá». A Donato se le cortó la respiración. En 3 años, ninguno de los dos había dicho algo así. Apenas recordaban a Elena, pero de alguna manera entendían el abandono de una forma que le hacía querer derribar los muros que había construido alrededor de su corazón. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Torres, su anciana ama de llaves, que había estado con la familia durante 20 años. Puede que tenga a alguien diferente a las demás. Se llama Aitana Ríos, disponible mañana si está dispuesto a probar algo nuevo. Se quedó mirando el mensaje. Luego a sus hijos, que le observaban con la cuidadosa atención de 2 personitas que habían aprendido que las decisiones de los adultos daban forma a todo su mundo. ¿Qué opción le quedaba sino esperar que tal vez, solo tal vez, esta vez, fuera diferente? La mañana siguiente llegó con la brisa fresca de octubre, que hacía que Madrid se sintiera viva con posibilidades. Aitana Ríos estaba sentada en su viejo coche, un utilitario, frente a la finca Velasco, respirando lenta y profundamente, mientras estudiaba los imponentes portones de hierro y la mansión detrás de ellos. A sus 29 años, había aprendido que la primera impresión de riqueza a menudo enmascaraba las heridas más profundas, y algo en las cautelosas palabras de la señora Torres por teléfono le decía que esta familia necesitaba algo más que solo cuidado de niños. Su pelo cobrizo estaba recogido en una simple cola de caballo, y vestía vaqueros oscuros con un suéter de lana color crema. Ropa práctica que no intimidaría a los niños, pero que seguía pareciendo profesional. No llevaba elaboradas bolsas de actividades, ni horarios rígidos como las niñeras anteriores. En su lugar, solo se traía a sí misma. Pacientes ojos verdes que habían visto demasiado dolor en su trabajo como trabajadora social. Manos que sabían consolar sin abrumar. Y un corazón que llevaba sanando por sí mismo durante los últimos 6 meses. Las puertas se abrieron electrónicamente y condujo por el sinuoso camino de entrada, bordeado de setos perfectamente cuidados. La casa era hermosa de la manera en que el dinero puede hacer que cualquier cosa lo sea. Todas líneas limpias y materiales caros. Pero había algo vacío en su perfección, como una foto de revista en la que nadie vivía realmente. La señora Torres, una mujer de cabello plateado y ojos amables, la recibió en la puerta principal. «Señorita Ríos, gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, llámeme Aitana». Entró en el vestíbulo, notando cómo sus pasos resonaban en el vasto espacio. «Señora Torres, ¿puede decirme qué pasó con las niñeras anteriores? La historia real». La anciana miró hacia la escalera, luego bajó la voz. «Los niños ponen a prueba los límites. Leo se porta mal, tira cosas, esconde juguetes, se niega a cooperar. Sofía se queda en silencio durante horas, a veces días. Las niñeras lo ven como desafío, pero usted lo ve diferente».
Veo a 2 bebés que perdieron a su madre antes de poder conocerla, siendo criados por un padre que se está ahogando en su propio dolor. Los ojos de la señora Torres eran gentiles, pero honestos. El señor Velasco no es un mal hombre, señorita Aitana. Simplemente ha olvidado cómo ser otra cosa que el hombre de negocios que construyó un imperio. Él piensa que el amor es proveerles, protegerles. No entiende que los niños necesitan presencia, no solo provisión. Antes de que Aitana pudiera responder, un golpe resonó desde el piso de arriba, seguido por el sonido de algo rodando por los suelos de madera. La señora Torres suspiró. Esa sería la rutina matutina. El señor Velasco se fue a trabajar hace una hora. Tiene reuniones seguidas hasta las 7 de la noche. Los niños están... Bueno, ya verá. Subieron juntas la escalera curva, y Aitana observó los retratos familiares que alineaban la pared. Estaba Donato en varios entornos de negocios, luciendo poderoso e intocable. Luego, de repente, una foto diferente la detuvo. Donato con una hermosa mujer rubia, ambos riendo, la mano de ella apoyada en una barriga redondeada. Los ojos de la mujer brillaban con vida y alegría, y Donato se veía más joven de alguna manera, más suave en los bordes. «Elena», dijo la señora Torres en voz baja, hermosa por dentro y por fuera. Su muerte lo cambió todo. El sonido de la discusión se hizo más fuerte a medida que se acercaban al ala de los niños. A través de una puerta abierta, Aitana pudo ver una bandeja de desayuno volcada en el suelo, con zumo de naranja filtrándose en lo que parecía ser una alfombra muy cara. Leo estaba desafiante junto al desorden, con sus pequeños brazos cruzados, mientras Sofía estaba sentada en la esquina con su conejo de peluche, observando todo con ojos grandes y serios. «¡No quiero desayunar! ¡Quiero a papá!», gritó Leo a nadie en particular. Aitana entró en la habitación lentamente, sin apresurarse a limpiar el desorden ni a abordar inmediatamente el comportamiento. En su lugar, se sentó en el suelo cerca de la bandeja volcada, con las piernas cruzadas, y miró el caos con genuina curiosidad en lugar de juicio. «Vaya», dijo conversacionalmente, «el zumo de naranja hace patrones interesantes cuando se derrama así, casi como un atardecer». Leo detuvo su rabieta y la miró fijamente. Claramente, esta no era la reacción a la que estaba acostumbrado. Sofía asomó la cabeza por encima de las orejas de su conejo, curiosa a pesar de sí misma. «¿No nos vas a gritar?», preguntó Leo con sospecha. «¿Por qué gritaría? Parece que ya estáis bastante molestos por todos». Aitana recogió un trozo de tostada del suelo, examinándolo pensativa. «Además, estoy más interesada en averiguar qué os está molestando de verdad que en limpiar el zumo de naranja». Le miró directamente, y algo en sus tranquilos ojos verdes hizo que su postura desafiante flaqueara ligeramente. «¿Quieres decirme qué es lo que pasa realmente, Leo?» Por un momento, la habitación se quedó en silencio, excepto por el sonido distante del tráfico más allá de los muros de la finca. Luego, con una voz mucho más pequeña que sus gritos anteriores, Leo susurró: «Se fue antes de que nos levantáramos otra vez». El corazón de Aitana se encogió, pero su expresión siguió siendo gentil y comprensiva. Había trabajado con suficientes niños de hogares rotos para reconocer la desesperada búsqueda de atención que en la superficie parecía rebelión. «Eso debe sentirse bastante solitario», dijo simplemente. Sofía se levantó de su esquina, todavía agarrando su conejo, y dio un paso tentativo más cerca. «¿Tú también te vas a ir?». La pregunta colgó en el aire como un desafío y una súplica a la vez. Y Aitana se dio cuenta de que estos no eran solo niños portándose mal.
Eran niños que habían aprendido que cada adulto que entraba en sus vidas finalmente desaparecía, y se estaban protegiendo de la única manera que sabían. Pero mientras miraba sus ojos grises tormenta, tan parecidos a los de su padre, también vio algo más: esperanza enterrada profundamente, pero todavía parpadeando, esperando que alguien les demostrara lo contrario. El sonido del coche de Donato regresando a la entrada al mediodía, horas antes de lo esperado, se deslizó a través de las ventanas, y Aitana oyó sus rápidos pasos en las escaleras de mármol momentos después. Donato subió las escaleras de dos en dos, sus zapatos de cuero italiano golpeando el mármol con afilada precisión. Había dejado la reunión de la junta directiva temprano, después de recibir un mensaje de texto de la señora Torres sobre otro incidente con el desayuno, y su paciencia había llegado finalmente a su límite. Ya era suficiente. Si esta nueva niñera no podía manejar una simple rutina matutina, él se encargaría de los niños hasta que encontrara una solución que realmente funcionara. Pero al llegar a lo alto de la escalera, algo lo detuvo. Silencio helado. No el silencio opresivo de los niños escondiéndose después de causar problemas, sino algo completamente diferente. Una calma pacífica que no había escuchado en su casa en 3 años. Disminuyó la velocidad de su acercamiento a la sala de juegos, su mano flotando sobre el pomo de la puerta mientras escuchaba una voz suave desde dentro, y el zorrito se dio cuenta de que ser diferente no era algo de lo que esconderse, sino algo que lo hacía especial. La voz era cálida y melódica, con solo un leve rastro de un acento andaluz que sugería raíces muy alejadas de la sofisticación de Madrid. A través de la rendija de la puerta, pudo ver a la nueva niñera, Aitana, recordó, sentada con las piernas cruzadas en el suelo. El desorden del desayuno había sido limpiado, pero ella no estaba sermoneando a los niños sobre hacer desastres. En su lugar, estaba leyendo un libro ilustrado, y tanto Leo como Sofía estaban acurrucados a cada lado de ella, completamente cautivados. A Donato se le cortó la respiración. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a sus hijos con un aspecto tan tranquilo? Léelo otra vez, susurró Sofía, su pequeña mano posada en el brazo de Aitana. Era la primera vez en meses que Donato oía a su hija hablar por encima de un susurro a cualquiera, excepto a Leo. ¿Otra vez? Aitana sonrió, y Donato pudo oír la genuina calidez en ello. Bueno, supongo que la aventura del zorrito merece ser escuchada 2 veces. Mientras comenzaba la historia de nuevo, Donato se encontró apoyado en el marco de la puerta, estudiando a esta mujer que de alguna manera había logrado en 3 horas lo que 5 niñeras anteriores no pudieron gestionar en una semana. No se parecía en nada a lo que él había esperado. La agencia solía enviar a mujeres pulidas y profesionales con credenciales impresionantes y horarios rígidos. Esta mujer parecía pertenecer a una cafetería o a un estudio de arte, no a su inmaculada mansión. Su pelo cobrizo captaba la luz de la tarde que se colaba por las ventanas, y cuando sonrió ante algo que Leo dijo, todo su rostro se transformó. Había algo desprotegido en su expresión, algo real, de una manera que hacía que el entorno cuidadosamente controlado de su casa se sintiera de repente artificial. Papá. Leo lo había visto a través de la rendija de la puerta y se levantó de un salto, su desafío anterior reemplazado por un deleite sorprendido. «¿Volviste?» Aitana levantó la vista mientras Donato entraba en la habitación, y por un momento sus ojos se encontraron directamente. Los de ella eran verdes, no el verde afilado y ambicioso de las esmeraldas, sino el verde suave y profundo del musgo del bosque. Había inteligencia allí,
y algo más que lo hacía sentir extrañamente expuesto, como si pudiera ver a través del traje caro y el exterior controlado, al hombre que apenas se mantenía unido. «Señor Velasco», dijo ella, levantándose con gracia. Era más pequeña de lo que había pensado inicialmente. Probablemente 1,65 frente a su 1,90. Pero había una fuerza tranquila en la forma en que se portaba. No esperaba que volviera tan pronto. Oí que hubo un incidente con el desayuno. Su voz salió más formal de lo que pretendía, el tono de la sala de juntas que usaba cuando necesitaba mantener la distancia y el control. «Hubo algo de zumo de naranja derramado», dijo ella con calma, «pero lo resolvimos». Leo tiró de la chaqueta de su padre. «Papá, Aitana dice que cuando estamos molestos, está bien sentirse molesto, pero no está bien lastimar cosas o personas. Y ella sabe una historia sobre un zorro que estaba triste, pero encontró amigos de todos modos». Donato miró a su hijo, realmente lo miró, y se dio cuenta de que los ojos de Leo estaban más brillantes de lo que habían estado en semanas. No había desafío allí ahora, ni distancia cautelosa, solo el entusiasmo abierto de un niño de 3 años que había encontrado a alguien dispuesto a escucharlo. «Lo leyó 2 veces», añadió Sofía en voz baja, todavía sosteniendo su conejo de peluche, pero ya no escondiéndose detrás de él, y dijo que mi conejo tiene una expresión muy sabia. Algo se movió en el pecho de Donato, una liberación de tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llevando. Estos eran sus hijos, realmente interactuando con un adulto, realmente felices, y casi había olvidado cómo se veía eso. «La señora Torres mencionó que usted no tiene una formación tradicional como niñera», le dijo a Aitana, luchando por mantener su compostura profesional mientras procesaba la escena frente a él. No la tengo». Ella mantuvo su mirada directamente, sin intimidarse por su imponente presencia o la obvia riqueza que los rodeaba. «Fui trabajadora social durante 6 años antes de tomarme un tiempo libre. Estoy acostumbrada a trabajar con niños que están procesando emociones difíciles». La forma en que lo dijo, sin juicio, sin piedad, solo una comprensión práctica, hizo que algo en su fachada cuidadosamente controlada se agrietara ligeramente. Ella no estaba tratando a sus hijos como problemas a gestionar o comportamiento desafiante a corregir. Los estaba tratando como pequeños seres humanos con sentimientos legítimos. «¿Y usted cree que mis hijos tienen emociones difíciles de procesar?». La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, su defensiva instintiva surgiendo. Aitana inclinó la cabeza ligeramente, considerándolo con esos tranquilos ojos verdes. «Creo que todos los niños que han experimentado una pérdida tienen emociones difíciles de procesar. También creo que son increíblemente resilientes cuando se sienten seguros y escuchados». La simple honestidad de su respuesta lo desarmó por completo. Ella no estaba haciendo acusaciones ni ofreciendo consejos no solicitados sobre su paternidad. Simplemente estaba reconociendo una verdad que él había tenido demasiado miedo de enfrentar. Sus hijos también estaban de luto, de maneras que él nunca se había permitido ver. «Papá, ¿puede Aitana quedarse a almorzar?», preguntó Leo, rompiendo el tenso silencio que había caído entre los adultos. «Hace sándwiches que parecen animales». «Por favor», añadió Sofía, su voz todavía suave, pero con una nota de esperanza que hizo que la garganta de Donato se apretara. Miró a Aitana, esta extraña que de alguna manera había traído luz de vuelta a los ojos de sus hijos en el lapso de una sola mañana, y sintió que el suelo bajo sus pies se movía de una manera que no tenía nada que ver con fusiones de negocios o fluctuaciones del mercado, y todo que ver con la creciente realización de que tal vez, solo tal vez,
Lo que su familia necesitaba no se podía comprar, ni programar, ni controlar. Solo se podía vivir, un momento tranquilo de conexión a la vez. 3 días después, Donato se encontró haciendo algo que no había hecho en años: salir del trabajo temprano a propósito. No por una emergencia o una crisis con los niños, sino porque estaba genuinamente curioso por lo que encontraría al llegar a casa. Durante los últimos 3 días, había regresado a una casa que se sentía fundamentalmente diferente. No solo tranquila, sino viva de una manera que casi había olvidado que era posible. Mientras conducía hacia la entrada circular, pudo escuchar algo que lo detuvo en seco. Risas. Risas infantiles reales y desinhibidas, flotando en el aire fresco de otoño desde el jardín trasero. Siguió el sonido alrededor del lado de la casa, aflojándose la corbata plateada mientras caminaba. Lo que encontró allí desafió todas las suposiciones que había hecho sobre estructura, disciplina y cuidado infantil adecuado. Aitana estaba sentada en medio de su césped, perfectamente cuidado, sus vaqueros manchados de hierba, su pelo cobrizo escapando de su cola de caballo en suaves mechones alrededor de su rostro. Aparentemente, había estado ayudando a Leo y Sofía a construir lo que solo podía describirse como el fuerte de hojas más elaborado del mundo, utilizando las hojas de arce caídas que el equipo de jardinería solía limpiar inmediatamente. Leo estaba completamente cubierto de hojas naranjas y rojas, riéndose a carcajadas, mientras intentaba enterrarse más profundamente en la pila, mientras que Sofía estaba arreglando cuidadosamente hojas más pequeñas en intrincados patrones alrededor del perímetro del fuerte. Ambos niños estaban sucios, sus ropas manchadas de tierra y hierba, sus caras enrojecidas por la alegría genuina. «Aitana, mira esto», gritó Leo, y luego procedió a ejecutar lo que generosamente podría llamarse una voltereta lateral, pero que se parecía más a una caída entusiasta en la pila de hojas. En lugar de sermonearlo sobre seguridad o comportamiento adecuado, Aitana aplaudió con entusiasmo. «Eso fue magnífico. Creo que las hojas definitivamente aprobaron ese aterrizaje». «Mi turno», dijo Sofía, su voz más fuerte y más segura de lo que Donato la había escuchado en meses. Intentó su propia voltereta lateral, más pequeña y más cuidadosa que la de su hermano. Pero cuando aterrizó a salvo en las hojas, su sonrisa era radiante. Donato se quedó allí, paralizado. Estos no eran los mismos niños que habían estado distantes y desafiantes hacía solo unos días. Estos eran niños de 3 años normales y felices, y él los estaba viendo por lo que se sintió como la primera vez. «Papá». Sofía lo vio primero y vino corriendo, las hojas arrastrándose detrás de ella como confeti. Se lanzó a sus brazos sin dudar, algo que no había hecho en meses, manchando de tierra su impecable traje de carbón. Por una vez, no le importó. «Volviste temprano otra vez», dijo, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «¿Vas a jugar en las hojas con nosotros?» La pregunta era tan simple, tan natural, pero le golpeó como un impacto físico. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de sus hijos le había invitado a jugar? ¿Cuándo fue la última vez que él había dicho que sí? «¡Yo!», miró por encima de la cabeza de Sofía a Aitana, que ahora estaba de pie, cepillándose las hojas de su suéter. Ella no lo estaba mirando con la deferencia cautelosa que las niñeras anteriores habían mostrado, esperando su aprobación o desaprobación. En su lugar, parecía genuinamente curiosa sobre lo que él elegiría hacer. «Señor Velasco», dijo ella, su voz cálida pero respetuosa. «Estábamos terminando,
Si prefiere que los niños entren y se limpien. No, dijo rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo. Quiero decir, si se están divirtiendo. Leo apareció a su lado, tirando de su otra mano. Vamos, papá. Aitana nos enseñó a hacer ángeles de hojas, como ángeles de nieve, pero mejores porque huelen bien. Donato miró el rostro ansioso de su hijo, luego su traje caro, luego a la mujer que de alguna manera había traído magia de vuelta a su mundo estéril y controlado en menos de una semana. Algo en sus pacientes ojos verdes parecía decir que cualquier cosa que decidiera estaría bien, pero que este momento, esta elección, importaba más de lo que él podría darse cuenta. Lentamente, con cuidado, bajó a Sofía y se quitó la chaqueta del traje. Los siguientes 20 minutos fueron una revelación. Se acostó en una pila de hojas de otoño con sus hijos, mirando el cielo de Madrid, escuchando a Aitana hablarles sobre los diferentes tipos de nubes, mientras Leo usaba su corbata como una cuerda para recoger hojas, y Sofía trenzaba tallos en una corona. Su camisa de vestir blanca nunca se recuperaría. Su pelo estaba lleno de ramitas, y no podía recordar la última vez que se había sentido tan presente. Aitana solía trabajar con niños cuyas mamás y papás estaban tristes, dijo Sofía con naturalidad mientras colocaba su corona de hojas en la cabeza de su padre. Ella dice que está bien estar triste a veces, pero no está bien olvidar cómo ser feliz. Los ojos de Donato se encontraron con los de Aitana al otro lado del césped cubierto de hojas. Ella estaba observando la interacción, con una expresión suave que no contenía juicio ni piedad, solo una comprensión tranquila que hizo que su pecho se apretara con emociones que había estado reprimiendo durante 3 años. ¿Eso es lo que les dijiste?, preguntó a su hija, su voz más áspera de lo que pretendía. Nos dijo que a veces los adultos necesitan practicar, recordar cómo jugar, al igual que los niños necesitan practicar, recordar cómo compartir, intervino Leo, tirándose junto a su padre en las hojas. Y dijo que nuestra mamá querría que fuéramos felices, aunque ella no pueda estar aquí para verlo. Las palabras golpearon a Donato como un tren de carga. En 3 años, nunca había hablado con sus hijos sobre la muerte de Elena. De ninguna manera significativa, nunca había reconocido su pérdida ni les había ayudado a procesarla. Había estado tan consumido por su propio dolor que no había visto el de ellos. Había fallado en guiarlos a través de él. Aitana, dijo, sentándose en las hojas, su voz entrecortada. Podríamos hablar más tarde, después de que los niños estén en la cama. Ella asintió, algo parpadeando en sus ojos, que podría haber sido alivio. Por supuesto, como si sintiera el peso del momento, Leo se levantó de repente y se sacudió como un cachorro, enviando hojas a volar por todas partes. Tengo hambre. ¿Podemos cenar la pasta que parece gusanos otra vez? Solo si prometes comerla como un ser humano civilizado y no pretender ser una excavadora esta vez. Aitana se rió, y el momento serio se disolvió en el ritmo fácil de la vida familiar. Pero mientras todos se dirigían hacia la casa, Donato llevando a Sofía, Leo saltando por delante, Aitana caminando junto a ellos con manchas de hierba en sus vaqueros y una genuina satisfacción en su rostro. No podía sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado, no solo en sus hijos, sino en él mismo. Por primera vez en 3 años, su casa parecía que podría volver a ser un hogar. Y la mujer que caminaba a su lado, esta extraña que había aparecido en sus vidas hace menos de una semana, estaba de alguna manera en el centro de esa transformación. La idea debería haberlo aterrorizado. En cambio, lo llenó con la primera esperanza real que había sentido desde que Elena murió.
El reloj de péndulo en el vestíbulo dio las 9, mientras Donato se dirigía a la cocina, sus pasos inusualmente vacilantes en la madera pulida. Se había cambiado de su ropa manchada de hojas a vaqueros oscuros y un simple suéter gris, lo más informal que se había vestido en años. De alguna manera, su armadura habitual de trajes caros se sentía equivocada para la conversación que estaba a punto de tener. Encontró a Aitana en la cocina de diseño, de pie en la enorme isla, con 2 tazas humeantes frente a ella. Ella también se había cambiado a unos leggings suaves y un cardigan de lana de gran tamaño que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Su cabello cobrizo caía en ondas sueltas alrededor de sus hombros, y estaba mirando por la ventana a las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. «Hice té», dijo sin volverse, de alguna manera sintiendo su presencia. «La señora Torres mencionó que prefiere Earl Grey por las noches». «Gracias», aceptó la taza, sus dedos rozándose brevemente en el intercambio. El toque fue eléctrico, inesperado, y se encontró estudiando su rostro bajo la cálida iluminación de la cocina. «¿Cómo supiste que no podría dormir?» Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «Tienes la mirada de un hombre que lleva preguntas que tiene miedo de hacer». Se sentaron en lados opuestos de la isla de la cocina, la superficie de granito creando una distancia segura entre ellos, aunque la intimidad de la casa tranquila hacía que incluso eso se sintiera insuficiente. Afuera, Madrid zumbaba con su energía nocturna habitual. Pero dentro de la mansión Velasco, el mundo se había reducido a solo ellos dos, y el peso de todo lo no dicho. «Hoy», comenzó Donato, luego se detuvo, pasándose una mano por su cabello oscuro. «No había visto a mis hijos así desde...» Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «Desde que murió su madre», dijo Aitana con suavidad, evitándole tener que expresarlo él mismo. «¿Cómo sabes lo de Elena?» Sus ojos grises se agudizaron ligeramente, no con ira, sino con el cansancio de un hombre que había aprendido a proteger su privacidad ferozmente. La señora Torres me dijo lo básico. Y los niños. La mencionan a veces. Pequeñas cosas». Aitana envolvió sus manos alrededor de su taza, usando el calor para tranquilizarse. «Leo dice que tienes fotos de ella en tu oficina, pero en ningún otro lugar de la casa. Sofía me preguntó si su mamá está vigilando desde el cielo, porque quiere mostrarle la corona de hojas que hizo». La garganta de Donato se contrajo. «Yo no sabía que ellos... Pensé que si no hablaba de eso, sería más fácil para ellos». «¿Más fácil para ellos o más fácil para ti?» La pregunta fue entregada sin juicio, pero le golpeó como un impacto físico. Dejó su taza y se levantó abruptamente, moviéndose hacia la ventana, necesitando distancia de esos perceptivos ojos verdes que parecían ver a través de él. «La amaba», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Elena era... Ella hacía que todo tuviera sentido. El imperio que había construido, el éxito, todo se sentía sin significado hasta que tuve a alguien con quien compartirlo. Y luego se quedó embarazada, y todo fue perfecto. Teníamos nombres elegidos, guarderías diseñadas, todo nuestro futuro planeado. Aitana permaneció en silencio, entendiendo que esta era una represa que finalmente se rompía después de 3 años de contención cuidadosa. Se puso de parto 6 semanas antes. Complicaciones. El médico dijo que tenía que elegir: intentar salvarla a ella o salvar a los bebés. No pude. Sus manos se presionaron contra el cristal frío de la ventana. No pude elegir. Me congelé, y mientras estaba allí paralizado, ella tomó la decisión por mí. Les dijo que salvaran a los niños, a Donato. La besó. La voz de Aitana era suave,
y él se dio cuenta de que ella se había acercado, aunque no lo tocó. Eso no fue culpa tuya. Se giró para mirarla, y ella vio el dolor puro que había estado ocultando detrás de trajes caros y expresiones controladas durante 3 años. Se supone que debo ser decisivo. Tomo decisiones de millones de euros todos los días sin dudar. Pero cuando más importaba, cuando mi familia me necesitaba fuerte, fallé. No fallaste. Estabas aterrorizado y desconsolado y enfrentando una situación imposible. Y luego me entregaron a estos 2 bebés perfectos, y todo lo que podía ver era lo que había costado. Cada vez que los miraba, veía el sacrificio de Elena. Veía mi fracaso. Su voz se quebró. ¿Qué clase de padre resiente a sus hijos por existir? El tipo que es humano, dijo Aitana con firmeza, acercándose. El tipo que está de luto y asustado y haciendo lo mejor que puede con circunstancias insoportables. Donato, tus hijos no necesitan que seas perfecto. Necesitan que estés presente. Él estudió su rostro a la luz tenue. Esta mujer que había entrado en su familia rota y de alguna manera había comenzado a juntar las piezas sin que él se diera cuenta de que estaba sucediendo. Como sabes tanto sobre el duelo, algo parpadeó en sus ojos, una sombra de dolor que coincidía con el suyo. Porque he estado allí. Diferentes circunstancias. La misma pérdida devastadora de alguien con quien pensé que pasaría mi vida. ¿Qué pasó? Se quedó callada por un momento largo, sus dedos trazando el borde de su taza. Mi prometido, David, estuvo en un terrible accidente de coche con un conductor ebrio hace 10 meses. Íbamos a casarnos en diciembre. El médico dijo que estaba muerto, y yo estaba tan enfadada después, con todo y con todos. Dejé mi trabajo. No podía soportar ver familias destrozadas cuando la mía acababa de ser destruida. Por eso estoy aquí en lugar de trabajar con servicios infantiles. Todavía estoy averiguando cómo vivir con el espacio vacío donde solía estar nuestro futuro. La revelación le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esta no era solo una niñera contratada para gestionar a sus hijos. Esta era una mujer que entendía la pérdida, que estaba luchando sus propias batallas con el dolor, mientras de alguna manera tenía la fuerza para ayudar a su familia a sanar. Lo siento, dijo, queriendo decirlo por completo. Yo también. Por ti, por Elena, por esos bebés que perdieron a su madre antes de poder saber lo extraordinaria que debió ser. Los ojos de Aitana brillaron con lágrimas no derramadas. Pero Donato, tus hijos no son tu castigo por sobrevivir. Son tu razón para seguir viviendo. Algo se abrió en su pecho. 3 años de emoción, cuidadosamente contenida, amenazando con desbordarse. No sé cómo ser lo que necesitan. No tienes que saber cómo. Solo tienes que intentarlo. Solo tienes que presentarte. Como si fuera convocado por su conversación, un pequeño sonido flotó desde el piso de arriba. Sofía llorando suavemente. Ambos adultos se congelaron, escuchando. Pesadilla, dijo Aitana en voz baja, ya moviéndose hacia las escaleras. Las tiene a veces, generalmente sobre estar perdida y no poder encontrar a nadie. Espera. Donato la tomó del brazo suavemente. Déjame intentarlo yo. Algo cálido y orgulloso parpadeó en sus ojos. Le gusta cuando le frotas pequeños círculos en la espalda y tarareas. No importa qué canción. Mientras se dirigía arriba para consolar a su hija, Donato sintió que algo cambiaba dentro de él. No la curación completa de 3 años de dolor, sino el primer paso tentativo hacia convertirse en el padre que sus hijos merecían y el hombre que Elena habría querido que fuera. Detrás de él, Aitana permaneció en la cocina, observándolo irse con una mezcla de esperanza y algo más.
algo que se sentía peligrosamente, como el comienzo de sentimientos que no había esperado volver a sentir. La traducción y reescritura de la segunda mitad de la historia continuará manteniendo el tono y la longitud, centrándose en el regreso del prometido de Aitana y el desenlace de la boda, asegurando que los cambios de ambientación sean consistentes. Respuesta del sistema. Debido a la extensión de la historia, la continuación se presenta a continuación para mantener la coherencia y fidelidad al original. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en la cocina, y la mansión Velasco se había transformado en algo que Donato apenas reconocía, algo que se sentía sorprendentemente como un hogar. Los cambios estaban por todas partes. Risas de niños resonando por pasillos que habían estado en silencio durante años. Pinturas con los dedos orgullosamente exhibidas en el frigorífico de acero inoxidable. El persistente aroma a galletas caseras, reemplazando el olor estéril de los costosos productos de limpieza. Donato se encontraba volviendo a casa más temprano, cada día atraído por algo que no podía nombrar del todo. Se decía a sí mismo que se trataba de los niños, de recuperar el tiempo perdido. Pero era lo suficientemente honesto como para admitir que esa no era toda la verdad. Había algo en la presencia de Aitana que se había vuelto tan esencial para él como respirar. La forma en que tarareaba mientras preparaba el desayuno, cómo se metía un mechón de pelo cobrizo detrás de la oreja cuando se estaba concentrando. La suave sonrisa que aparecía cada vez que lo observaba con Leo y Sofía. Esta mañana estaba parado en la puerta de su despacho, mirando por la ventana, mientras Aitana empujaba a ambos niños en el columpio de neumático que él había instalado hacía solo unos días. La risa de ella se propagaba en la brisa de otoño, y algo en su pecho se aflojó al sonido. Por primera vez en 3 años, estaba empezando a entender cómo se sentía la felicidad de nuevo. Su teléfono vibró con una llamada entrante, sacándolo de su ensueño. El identificador de llamadas le heló la sangre. Valeria Santos, directora de Servicios de Bienestar Infantil. Señor Velasco, su voz clara cortó la mañana pacífica como una cuchilla. Espero que tenga un momento para discutir algunas preocupaciones que nos han llegado con respecto a su hogar. ¿Qué clase de preocupaciones? La voz de Donato estaba cuidadosamente controlada, pero su agarre del teléfono se había tensado hasta que sus nudillos estaban blancos. Hemos recibido un informe sugiriendo que sus arreglos actuales de cuidado infantil pueden no ser apropiados. Una pista anónima, pero con suficientes detalles específicos para justificar una investigación. Me temo que tendremos que programar una visita a domicilio. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. ¿Un informe sobre qué específicamente? Acusaciones de que una persona sin licencia está brindando atención primaria a sus hijos, que puede haber negligencia con respecto a la supervisión y estructura educativa adecuadas. La persona que llamó mencionó a los niños jugando sin supervisión, en condiciones potencialmente peligrosas, horarios de comida irregulares, falta de actividades de desarrollo adecuadas. Cada palabra se sintió como un golpe físico. La mente de Donato corrió tratando de entender quién haría tal llamada y por qué. Señorita Santos, puedo asegurarle que mis hijos están recibiendo una atención excelente. Estoy segura de que esa es su perspectiva, señor Velasco. Sin embargo, dado su historial con proveedores de cuidado infantil y el hecho de que su cuidadora actual no tiene credenciales formales en desarrollo infantil temprano, necesitamos realizar nuestra propia evaluación. ¿A qué se refiere con mi historial? 5 niñeras en 2 meses, señor Velasco. Múltiples informes de que los niños son difíciles de manejar. Comportamiento disruptivo. Desde fuera, parece que puede haber problemas de estabilidad en curso en su hogar.
Donato se sintió enfermo. Todo lo que finalmente había comenzado a encajar estaba de repente desmoronándose a su alrededor. ¿Cuándo quiere programar esta visita? Mañana por la mañana. Demirina. Y señor Velasco, le recomiendo asegurarse de que sus arreglos actuales estén completamente documentados y sean profesionales. La línea se quedó muerta, dejando a Donato mirando la escena que le había traído tanta paz momentos antes. Aitana estaba ahora sentada en la hierba con los niños, ayudándoles a identificar diferentes tipos de hojas. Su rostro animado con el mismo entusiasmo paciente que aportaba a todo lo que involucraba a Leo y Sofía. ¿Cómo se suponía que le iba a decir que alguien la había denunciado? Que todo lo que habían construido juntos estaba ahora bajo amenaza. «Papá», la voz de Leo llamó desde afuera. «Ven a ayudarnos. Aitana dice que sabes de cosas de ciencia». La petición inocente se sintió como un cuchillo girando en su pecho. A través de la ventana, pudo ver a Sofía sosteniendo una hoja particularmente colorida, su rostro brillante de curiosidad y alegría. Estos eran los mismos niños que habían estado retraídos y desafiantes hacía solo unas semanas. Aitana no solo había cambiado su comportamiento, les había devuelto su infancia. Y ahora, alguien quería quitársela. Salió, forzando su expresión a algo parecido a la normalidad. Pero los perceptivos ojos verdes de Aitana inmediatamente captaron su tensión. «¿Todo bien?», preguntó ella en voz baja, mientras Leo mostraba con entusiasmo su colección de hojas. «Tenemos que hablar», dijo, las palabras más pesadas de lo que pretendía. «Más tarde, después de que estén dormidos». La preocupación parpadeó en su rostro, pero ella simplemente asintió, volviendo su atención a los niños, con el mismo enfoque suave que siempre les daba. Mirándola, Donato sintió que algo feroz y protector surgía en su pecho. Esta mujer había traído luz de vuelta a la vida de su familia. Le había ayudado a recordar cómo ser padre, cómo ser humano. La idea de perderla, de ver los rostros de sus hijos cerrarse de nuevo, era insoportable. Pero a medida que avanzaba la tarde, un pensamiento más oscuro comenzó a tomar forma. El informe había sido anónimo, pero contenía detalles específicos sobre su rutina diaria, sobre los antecedentes de Aitana, sobre cosas que solo alguien con conocimiento interno sabría. Alguien que conocía a su familia personalmente había hecho esa llamada. «Aitana», dijo Sofía durante su merienda de la tarde, «¿te vas a quedar con nosotros para siempre?». La pregunta colgó en el aire como una profecía, y la vacilación de Aitana fue apenas perceptible antes de que sonriera. «Estoy aquí ahora, cariño. Eso es lo que importa». Pero Donato captó la sombra que pasó por su rostro, la forma cuidadosa en que evitó hacer promesas que quizás no pudiera cumplir. Ya se estaba protegiendo, ya se estaba preparando para la posibilidad de que esta cosa hermosa y frágil que habían construido juntos no sobreviviera a lo que estaba por venir. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Donato encontró a Aitana en el salón, acurrucada en el sofá con un libro que realmente no estaba leyendo. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre su rostro. Y por un momento, le impactó lo perfectamente que encajaba en este espacio que se había sentido vacío durante tanto tiempo. «Van a haber una visita a domicilio mañana», dijo sin preámbulos, incapaz de encontrar una manera suave de dar la noticia. «Servicios de bienestar infantil. Alguien nos denunció». El libro se le cayó de las manos, y todo el color se desvaneció de su rostro. ¿Nos denunció por qué? ¿Negligencia? ¿Supervisión inadecuada?
El hecho de que no eres una proveedora de cuidado infantil con licencia. Se sentó frente a ella, estudiando cuidadosamente su expresión. Aitana, ¿hay algo en tus antecedentes que pueda complicar esto? Algo que pueda darles motivos de preocupación. Algo parpadeó en sus ojos. No culpa, sino miedo. Hubo un incidente hace 8 meses, antes de que dejara los servicios infantiles. Un caso que salió mal. Un niño que no pude salvar. Hubo una investigación. Fui absuelta de cualquier irregularidad. ¿Pero qué? Pero mi supervisor sugirió que me tomara una licencia extendida. Dijo que estaba demasiado involucrada emocionalmente, que necesitaba tiempo para procesar mi dolor por David, mi prometido. El archivo de la investigación probablemente todavía esté en mi registro personal. Donato sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Una ex trabajadora social, emocionalmente inestable, con un historial documentado de preocupaciones profesionales, cuidando a los hijos de un viudo multimillonario que no podía mantener un cuidado infantil regular. Sobre el papel, parecía lo suficientemente perjudicial como para dar a los servicios infantiles todo lo que necesitaban para intervenir. Vamos a resolver esto, dijo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, podía ver la duda en sus ojos, porque ambos sabían que a veces el amor no era suficiente para proteger a las personas que más importaban. Y a veces, la misma cosa que te salvó podía ser arrebatada por fuerzas completamente fuera de tu control. El timbre sonó precisamente a las 10:00, cortando la calma cuidadosamente orquestada del hogar Velasco como una cuchilla. Donato había estado despierto desde las 5, revisando cada detalle de su rutina diaria, cada interacción entre Aitana y los niños, tratando de anticipar lo que Valeria Santos podría encontrar objetable. Incluso se había convencido de usar uno de sus trajes azul marino más conservadores, como si la armadura adecuada pudiera proteger lo que más importaba. Aitana estaba a su lado en el vestíbulo, con las manos entrelazadas firmemente frente a ella. Había elegido un simple vestido negro y recogido su pelo cobrizo en un moño pulcro, transformándose de la mujer cálida y accesible que construía fuertes de hojas en alguien que parecía capaz de manejar una sala de juntas. Pero Donato podía ver el temblor en sus dedos, la forma en que seguía mirando hacia la escalera donde Leo y Sofía estaban jugando en sus habitaciones, felizmente inconscientes de que su mundo podría estar a punto de cambiar para siempre. Valeria Santos resultó ser exactamente lo que Donato había temido. Una mujer de mediana edad, con cabello gris acero, y el tipo de expresión que sugería que había visto demasiada decepción para ser fácilmente impresionada. La acompañaba un hombre más joven, con un portapapeles y el aire oficioso de alguien que se tomaba su autoridad muy en serio. «Señor Velasco», dijo ella con claridad, entrando en el vestíbulo e inmediatamente comenzando su evaluación. Sus ojos observaron cada detalle: los suelos de mármol, el arte caro, la perfección prístina que el dinero podía comprar. «Y esta debe ser la señorita Ríos». «Sí», dijo Aitana, su voz firme a pesar de la tensión que irradiaba su pequeña figura. «Soy Aitana Ríos. He estado cuidando a Leo y Sofía durante las últimas 3 semanas, sin la licencia o credenciales adecuadas en desarrollo infantil temprano», señaló Santos, anotando algo en su tableta. «Eso es bastante irregular. ¿Qué tiene? ¿No cree?» «Tengo 6 años de experiencia como trabajadora social con servicios de protección infantil», replicó Aitana con calma. «Aunque no es específicamente educación infantil temprana, tengo una amplia formación en desarrollo infantil
y respuesta al trauma. El hombre más joven corrigió, mirando sus notas. Actualmente está en licencia extendida después de una investigación sobre conducta profesional, ¿correcto? Donato vio a Aitana estremecerse ligeramente, pero mantuvo la compostura. Me tomé una licencia para procesar el dolor personal. La investigación me absolvió de cualquier irregularidad. Antes de que Santos pudiera responder, el sonido de pasos corriendo resonó desde el piso de arriba, seguido por la voz de Leo. ¡Aitana! Sofía no quiere compartir el crayón azul, y está siendo mala. ¡No estoy siendo mala! La respuesta indignada de Sofía se escuchó claramente por toda la casa. Lo usaste toda la mañana. Santos levantó una ceja. ¿Observamos cómo maneja la resolución de conflictos, señorita Ríos? Subieron las escaleras hasta la sala de juegos de los niños, donde se había desatado una guerra menor por los materiales de arte. Leo estaba de pie con los brazos cruzados, su cabello oscuro erizado en ángulos extraños, mientras Sofía agarraba el crayón en disputa contra su pecho, con lágrimas amenazando en sus ojos gris tormenta. Aitana se arrodilló entre ellos, ignorando a los adultos que observaban cada uno de sus movimientos. Vale, contadme qué está pasando aquí. Ella no quiere compartir, declaró Leo. Él lo ha estado acaparando desde hace un montón, protestó Sofía. Ya veo. Leo, ¿cuánto tiempo llevas usando el crayón azul? Miró su dibujo, claramente tratando de calcular. Tal vez mucho tiempo. Y Sofía, ¿qué quieres dibujar con él? El cielo en mi dibujo. Pero no es un cielo sin azul. Aitana asintió. En serio, ambos tenéis razón. Leo, lo has estado usando durante un tiempo. Y Sofía, los cielos sí necesitan azul. ¿Qué creéis que sería justo? Donato observó, paralizado, cómo sus hijos resolvían el problema con la guía suave de Aitana. Sin voces alzadas, sin reglas arbitrarias impuestas por la autoridad adulta. Solo paciencia y respeto por sus sentimientos, incluso por algo tan simple como un crayón. Supongo que puedo dejarla usarlo durante 10 minutos, ofreció Leo a regañadientes. Eso es muy generoso. Aitana sonrió. Sofía, ¿eso te parece bien? Sí. Y luego Leo puede tenerlo de vuelta por 10 minutos. ¡Perfecto! Ambos encontrasteis una solución que hace felices a todos. Santos tomó más notas, pero Donato no podía leer su expresión. El hombre más joven estaba documentando la habitación en sí, los materiales educativos, las medidas de seguridad, la organización general. Señor Velasco, dijo Santos en voz baja, ¿podríamos hablar en privado mientras la señorita Ríos continúa con los niños? Se dirigieron a su despacho, donde Santos se sentó en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, con el aire de alguien que se preparaba para un interrogatorio. El informe anónimo era bastante detallado, comenzó. Mencionaba un comportamiento errático de los niños, falta de estructura, posibles riesgos de seguridad. Lo que estoy observando no coincide con esas acusaciones. ¿Por qué eran falsas?, dijo Donato con firmeza. Mis hijos nunca han sido más felices o más estables. Sí, puedo ver eso, lo que me hace preguntar, consultó su tableta. La persona que llamó sabía bastante sobre la historia de su familia, las niñeras anteriores, los desafíos específicos con los niños, incluso detalles sobre los antecedentes de la señorita Ríos que no serían de conocimiento público. Una fría realización comenzó a formarse en la mente de Donato. Cree que fue alguien con acceso interno. Creo que alguien quería causar problemas a su familia específicamente. La pregunta es, ¿quién? Antes de que pudiera responder, el sonido de una puerta de coche cerrándose en la entrada llamó su atención hacia la ventana. Donato miró y sintió que su sangre se congelaba. Valeria Santos Chen, la hermana mayor de Elena, estaba de pie junto a un elegante Mercedes negro, ajustándose sus gafas de sol de diseñador, con la gracia depredadora de alguien que había venido a pelear. ¿Esperaba a alguien?, preguntó Santos, notando su expresión. Desafortunadamente,
murmuró Donato, ya moviéndose hacia las escaleras. Valeria entró por la puerta principal, como si todavía viviera allí. Sus tacones Louboutin haciendo clic contra el mármol con afilada precisión. A sus 38 años, era impresionante de la manera fría y calculadora que el dinero y el mantenimiento profesional podían lograr. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño severo, y su traje de Chanel negro parecía una armadura diseñada para la guerra corporativa. «Donato», dijo, su voz con el leve rastro de condescendencia que siempre le había puesto los pelos de punta. «Veo que tienes visitas. Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?» Su sonrisa fue afilada como el cristal. Oí que había algunas preocupaciones sobre el bienestar de los niños. Como su único pariente de sangre restante aparte de ti, sentí que debía estar presente. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Valeria había hecho el informe anónimo. Había usado su conocimiento de su familia para tratar de destruir la felicidad que finalmente habían encontrado. «Tú», dijo, su voz baja y peligrosa. «Tú los llamaste». «Los llamé porque me preocupa que los hijos de mi hermana estén siendo atendidos por una mujer emocionalmente inestable con un historial profesional cuestionable», dijo con frialdad. «Elena se horrorizaría al saber que sus bebés están siendo criados por una extraña, mientras tú estás demasiado ocupado jugando a la casita para darte cuenta». Las palabras golpearon su objetivo con una precisión devastadora. Cada inseguridad, cada momento de duda que había tenido sobre su valía como padre volvió a él. Pero antes de que pudiera responder, una pequeña voz cortó la tensión como un cuchillo. «Tía Valeria». Sofía estaba de pie en lo alto de la escalera, su rostro iluminado con alegría genuina. «Viniste a visitarnos». Comenzó a bajar las escaleras, y el corazón de Donato se encogió al darse cuenta de que su hija no tenía idea de que la mujer hacia la que corría acababa de intentar destruir a su familia. Sofía se lanzó a los brazos de Valeria, con la alegría sencilla de un niño que solo recordaba los buenos momentos, regalos de cumpleaños y visitas navideñas, no la tensión subyacente que siempre había existido entre Valeria y Donato. Valeria atrapó a su sobrina con suavidad, su expresión ablandándose por un momento antes de que la máscara de fría determinación volviera a su lugar. «Hola, cariño», murmuró Valeria, besando la parte superior del cabello oscuro de Sofía. «Has crecido tanto desde la última vez que te vi». «Eso fue en Navidad», dijo Sofía con naturalidad. «Papá dijo que estabas demasiado ocupada para visitarnos más». Algo afilado parpadeó en los ojos azules de Valeria mientras miraba a Donato por encima de la cabeza de Sofía. «Papá dice muchas cosas, ¿verdad?» Valeria Santos observó la dinámica familiar desarrollarse con el vivo interés de alguien entrenado para leer entre líneas. Aitana había aparecido en lo alto de la escalera con Leo, que se quedó atrás con incertidumbre, sintiendo claramente la tensión, aunque no entendiera su origen. «Señora Santos Chen», dijo Santos, consultando su tableta. «Usted es quien contactó a nuestra oficina». Valeria bajó a Sofía suavemente, pero mantuvo una mano cuidada en su hombro. «Lo soy. Como hermana de Elena y tía de los niños, tengo la responsabilidad de asegurar su bienestar». «Tía Valeria», dijo Leo con cautela, finalmente bajando las escaleras. «¿Por qué hay extraños en nuestra casa? Estas personas amables solo se están asegurando de que tú y Sofía estéis felices y seguros», dijo Valeria, su voz adoptando el tono artificialmente dulce que los adultos usaban cuando estaban a punto de dar noticias devastadoras a los niños. A veces, cuando los papás están muy ocupados con el trabajo, no se dan cuenta de si las cosas no están del todo bien en casa. «Las cosas están bien», dijo Sofía, confundida.
Aitana hace tortitas que parecen animales, y papá juega en las hojas con nosotros ahora. ¿Ah, sí? La sonrisa de Valeria fue cortante. ¿Y quién es Aitana, cariño? Antes de que cualquiera de los niños pudiera responder, Aitana dio un paso adelante, su compostura firme, a pesar de la obvia hostilidad que irradiaba Valeria. Soy Aitana Ríos. He estado ayudando a cuidar a Leo y Sofía. La mirada de Valeria la recorrió con desdén, observando su simple vestido, su falta de accesorios caros, la forma en que instintivamente se movió más cerca de los niños cuando se sintió amenazada. Ya veo. ¿Y qué te califica para cuidar a los hijos de mi hermana? 6 años de experiencia en servicios de bienestar infantil, replicó Aitana con calma, y 3 semanas conociendo a 2 niños extraordinarios que merecen amor y estabilidad. Amor y estabilidad, repitió Valeria, su voz goteando desdén. ¿Es así como lo llamas? Porque por lo que entiendo, eres una ex trabajadora social emocionalmente comprometida que dejó su trabajo bajo circunstancias cuestionables. Donato dio un paso adelante, su mandíbula tensa por la ira apenas controlada. Ya es suficiente, Valeria. ¿Lo es? Porque creo que estos niños merecen algo mejor que ser sujetos experimentales para alguien que está superando su propio trauma. La voz de Valeria se elevó ligeramente, y ambos niños se apretaron contra Aitana instintivamente. Elena se horrorizaría al saber que sus bebés están siendo utilizados para sanar el corazón roto de una extraña. Las palabras golpearon a Aitana como golpes físicos, y Donato vio que su rostro palidecía. Cada inseguridad que ella le había confiado, cada duda sobre si estaba ayudando o potencialmente dañando a los niños, estaba siendo utilizada como arma contra ella. Aitana no está rota, dijo Sofía de repente, su pequeña voz cortando la tensión adulta. Está triste a veces, como papá está triste a veces, pero aún así nos cuida. Sí, añadió Leo con ferocidad. Ella no nos grita ni se va cuando estamos molestos. Se queda. Valeria Santos tomó más notas, y Donato se dio cuenta de que el ataque de Valeria estaba resultando contraproducente. La trabajadora social estaba presenciando el afecto genuino de los niños por Aitana, su defensa instintiva de ella, su obvia seguridad en su presencia. Pero Valeria no había terminado. Se arrodilló a la altura de Sofía, su voz volviéndose suave y persuasiva. Cariño, ¿no te gustaría venir a quedarte conmigo por un tiempo? Tengo esa casa grande en La Moraleja con la piscina, ¿recuerdas? Y podría contratarte una niñera adecuada, alguien con la formación correcta. No quiero una niñera adecuada, dijo Sofía, con la confusión clara en sus ojos gris tormenta. Quiero a Aitana, y quiero quedarme en casa con papá. Y yo, añadió Leo, moviéndose para pararse protectoramente frente a su hermana. La máscara de paciencia de Valeria comenzó a deslizarse. Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos. Por eso los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Tienes razón, dijo Donato en voz baja, y todos se giraron para mirarle. Los niños no siempre saben lo que es mejor para ellos, pero yo sí sé lo que es mejor para los míos. Se movió para pararse al lado de Aitana, su mano buscando la de ella en un gesto que era a la vez protector y posesivo. Valeria, hiciste el informe anónimo porque te sientes amenazada por el hecho de que mis hijos finalmente están felices. Durante 3 años, me has visto luchar, los has visto luchar, y nunca te ofreciste a ayudar. Pero en el momento en que alguien entra en nuestras vidas que realmente marca la diferencia, intentas destruirlo. Estoy tratando de protegerlos. No, estás tratando de controlarlos de la misma manera que intentaste controlar a Elena. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero años de resentimiento reprimido
Finalmente se estaban liberando. Nunca me perdonaste por llevármela lejos de tu pequeño mundo perfecto de ascenso social y apariencias. Y ahora no puedes soportar que yo realmente pueda seguir adelante, que ella no sea el santuario que crees que debería ser. La compostura de Valeria se rompió por completo. ¿Cómo te atreves? Elena era mi esposa, dijo Donato con firmeza. Y si ella estuviera aquí, querría que sus hijos fueran amados y felices. Querría que tuvieran una figura materna que pusiera sus necesidades primero, no a alguien que los vea como accesorios de su propia imagen. Yo soy su familia. La familia no usa a los niños como armas, dijo Aitana en voz baja, su voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban en sus ojos verdes. La familia protege a los niños incluso cuando es difícil, incluso cuando significa dejar de lado tus propios deseos por sus necesidades. Valeria Santos cerró su tableta con un chasquido decisivo. Creo que he visto suficiente. La habitación se quedó en silencio, todos esperando su veredicto. Donato sintió la mano de Aitana temblar en la suya. Sintió a sus hijos apretados contra sus costados y se dio cuenta de que lo que sucediera a continuación determinaría no solo su futuro, sino si la frágil familia que habían construido podría sobrevivir a las fuerzas que intentaban destrozarla. Señor Velasco, dijo Santos finalmente, sus hijos están claramente bien cuidados, son emocionalmente estables y están prosperando en su entorno actual. Si bien la señorita Ríos puede no tener credenciales tradicionales de cuidado infantil, su experiencia en servicios sociales y el obvio vínculo que ha formado con sus hijos dicen mucho. El rostro de Valeria se puso blanco de rabia. «No puede ser serio. Esta mujer, interrumpió Santos, ha logrado lo que 5 cuidadores anteriores no pudieron. Ha creado un entorno estable y amoroso para 2 niños que han experimentado un trauma significativo. Las acusaciones en el informe anónimo parecen ser infundadas y motivadas por agravios personales, en lugar de una preocupación genuina por el bienestar infantil». Se dirigió a Valeria con el tipo de mirada que sugería que había tratado con familiares vengativos antes. Señora Santos Chen, le aconsejaría encarecidamente que reconsidere su enfoque en su relación con su sobrina y sobrino. Los niños necesitan amor, no litigios. Mientras Santos y su asistente recogían sus cosas para irse, Donato sintió que algo cambiaba permanentemente en su comprensión de lo que significaba la familia. No se trataba de sangre, o de obligación, o de mantener el statu quo. Se trataba de las personas que aparecían, que se quedaban a través de los momentos difíciles, que elegían el amor sobre el control. Valeria se quedó en su vestíbulo, aislada y furiosa, habiendo perdido la batalla que había comenzado. Pero mientras miraba a sus hijos, seguros en el círculo de los brazos de Aitana, Donato se dio cuenta de que el ataque de Valeria había logrado algo que nunca pretendió. Lo había obligado a finalmente elegir por completo a su nueva familia sobre los fantasmas de su pasado. La casa se sintió diferente después de la partida de Valeria. Más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado presionando sobre ellos durante años finalmente se hubiera levantado. Los niños se habían recuperado del drama de la mañana con la resistencia que solo poseen los niños de 3 años, y ahora estaban durmiendo pacíficamente en sus habitaciones, agotados por la intensidad emocional que no entendían del todo. Donato estaba en la cocina, todavía con su traje azul marino, pero con la corbata aflojada y las mangas remangadas, mirando el jardín donde toda esta transformación había comenzado meses atrás. El sol de la tarde lo bañaba todo en oro, y casi podía ver los fantasmas de su reciente felicidad. Aitana leyendo bajo el roble,
los niños construyendo su elaborado fuerte de hojas, el sonido de la risa que se había vuelto tan esencial para él como respirar. «Están dormidos», dijo Aitana suavemente desde el umbral, y él se giró para encontrarla mirándole con una expresión que no podía leer del todo. Se había cambiado de su formal vestido negro a vaqueros y un suéter gris suave. Pero había algo diferente en ella ahora, un cansancio que no había estado allí antes. Las palabras venenosas de Valeria. Bien, necesitaban el descanso después de todo. Se movió hacia la cocina, pero mantuvo su distancia, jugueteando con las mangas de su suéter de una manera que le dijo que se estaba preparando para algo difícil. «Donato, tenemos que hablar». La palabra le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de octubre. Si se trata de lo que dijo Valeria, no se trata de lo que dijo, se trata de lo que tenía razón. Los ojos verdes de Aitana brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz era firme. «He estado usando a tu familia para sanar mi propio corazón roto. Cuando tomé este trabajo, no estaba pensando en lo que era mejor para Leo y Sofía. Estaba pensando en lo desesperadamente que necesitaba sentirme útil de nuevo. Necesitaba sentir que podía salvar a alguien, ya que no pude salvar a David». «Aitana, eso no es». «Lo es». Ella levantó una mano para detenerlo. «Durante semanas me he estado diciendo a mí misma que los estaba ayudando, pero la verdad es que ellos me estaban ayudando a mí. Me estaban dando una razón para levantarme por la mañana, una manera de sentirme necesaria e importante, y no completamente destruida por el dolor». Donato se arrodilló junto a su silla, tomando su mano libre entre las suyas. «Aitana, necesito que sepas que decidas lo que decidas hacer. Te apoyaré completamente. Si necesitas ir a por él, si necesitas explorar lo que queda de esa relación, lo entiendo». «¿De verdad?» Sus ojos verdes estaban brillantes de lágrimas y confusión, y algo que podría haber sido pánico. «Porque yo no entiendo nada ahora mismo. Entiendo que lo amabas, que ibas a casarte con él, que has estado de luto por una pérdida que resulta ser algo completamente diferente». Su pulgar trazó círculos en su palma, un gesto que se había convertido en un consuelo automático entre ellos. «También entiendo que el amor no es finito. El hecho de que lo amabas no disminuye lo que tenemos aquí. ¿Y si lo hace? ¿Y si verlo de nuevo lo cambia todo? Entonces lidiaremos con eso cuando suceda. Pero Aitana, necesito que me escuches claramente. Te amo, no como un reemplazo de otra persona, no como una conveniencia o una solución a mis problemas, sino como la mujer que devolvió la vida a mis hijos y me enseñó a vivir de nuevo. Ese amor no se irá a ninguna parte, independientemente de lo que pase con David». Ella estaba llorando abiertamente ahora, y él la atrajo a sus brazos, abrazándola mientras ella sollozaba contra su pecho. A través del arco, podía ver a Leo y Sofía jugando con sus bloques, sus voces un suave contrapunto a las lágrimas de Aitana. «¿Qué se supone que debo hacer?», susurró ella contra su camisa. «Se supone que debes ir a San Francisco», dijo él, las palabras desgarrándole el corazón, incluso mientras las pronunciaba. «Se supone que debes verlo, hablar con él, averiguar qué es real y qué es solo el fantasma de una vida que creías haber perdido para siempre. ¿Y si me voy? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué les pasa a ellos? Estaremos aquí cuando vuelvas. El tiempo que sea necesario, lo que sea que necesites resolver, estaremos aquí». Ella se apartó para mirarle, su rostro surcado de lágrimas, pero sus ojos buscando los suyos con desesperada intensidad. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en los últimos 6 meses me has mostrado cómo se ve el amor real. No es posesivo o exigente o temeroso de la competencia. Es paciente,
y generoso, y lo suficientemente valiente como para dejar que la gente tome sus propias decisiones. Mantuvo su rostro entre sus manos, memorizando cada detalle. Te amo lo suficiente como para dejarte ir a averiguar lo que tu corazón necesita, porque confío en que lo que tenemos es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Donato, Aitana. La voz de Sofía los interrumpió, y se giraron para ver a ambos niños parados en la puerta de la cocina, sus rostros serios con el tipo de comprensión intuitiva que poseían los niños. ¿Estás llorando porque estás triste o porque estás feliz?, preguntó Sofía, acercándose con su franqueza característica. Ambas cosas, cariño, logró decir Aitana, secándose los ojos. A veces los adultos lloran cuando tienen sentimientos grandes que son demasiado complicados para una sola emoción. Leo se subió a su regazo sin invitación, sus pequeños brazos rodeando su cuello. ¿Te vas a ir? La pregunta colgó en el aire como un desafío a todo lo que habían construido juntos. Aitana miró a Donato por encima de la cabeza de Leo, sus ojos pidiendo permiso para decir la verdad. Él asintió. Puede que tenga que irme por un tiempo, dijo con cuidado. Alguien que solía conocer necesita mi ayuda para resolver algunas cosas importantes. ¿Volverás?, preguntó Sofía, la pregunta llevando el peso de cada abandono que había experimentado. Los ojos de Aitana se encontraron con los de Donato al otro lado de la cocina, y en ese momento, él la vio tomar una decisión que lo cambiaría todo. Sí, dijo con firmeza, su voz más fuerte de lo que había estado toda la mañana. Volveré, porque esta es mi familia, y las familias no se rinden unas con otras. Mientras abrazaba a sus hijos y les prometía un futuro que no estaba seguro de poder cumplir, Donato sintió que algo se asentaba en su pecho que se sentía como paz. Pasara lo que pasara en San Francisco, cualquier verdad que emergiera del pasado, lo enfrentarían juntos. Porque el amor, había aprendido, no se trataba de evitar decisiones difíciles. Se trataba de tomarlas con coraje y fe, en la certeza absoluta de que algunas cosas valían la pena luchar por ellas, sin importar el costo.